Bueno, muy buenos días, bienvenidos al caso clínico complejo del mes. Lo hemos titulado ¿Cómo hacer que un caso clínico sea difícil? Mi nombre es Giovanna Soto Botero, yo soy residente de pediatría de segundo año en la Universidad de Rosario. Y el caso clínico fue asesorado por la doctora Claudia Stape y el doctor Miguel Orteros, ambos cardiólogos pediatras de la Fundación Cardio Infantil. En nuestro día a día como médicos nos enfrentamos a muchos pacientes con patologías fáciles de diagnosticar y tratar, aunque sin darnos cuenta muchos de estos van a llegar a ser casos clínicos complejos manejados por otros colegas. Ver por el retroscopio es fácil, a la vez incómodo, pero es una de las formas más utilizadas para aprender. Este caso clínico nos intenta enseñar varias cosas, entre esas recordarnos que tanto el examen físico como la anamnesis no se deben hacer de forma dirigida hacia una sospecha diagnóstica, sino que se deben hacer completa y de forma sistemática para poder elaborar una sospecha diagnóstica. Además, que las cardiopatías congénitas se manifiestan de forma multisistémica y no debemos esperar una alteración en el examen físico cardiovascular como el soplo para poderla sospechar. Porque ¿quién no ha estado en la situación incómoda de estar en consulta con el pediatra o con el cardiólogo, haber hecho el examen físico completo, haber hecho la auscultación, de pronto encontrar que uno de los ruidos cardíacos no está normal, pero no lograr identificar un soplo? Luego entra el doctor y nos dice, si escuchaste el soplo protomesosistólico, regurgitante, foco tricúspide de grado 2, 3 o 4/6, y no ni siquiera haber alcanzado a percibir que el paciente tiene un soplo, pues bienvenidos. Nuestro caso clínico se trata de una paciente femenina que nació el 2 de noviembre del 2014. En el momento de la consulta tenía 4 años y 2 meses y es procedente y natural de Bogotá. Su motivo de consulta a cardiología pediátrica fue encontrar un soplo. Es una paciente de 4 años quien es remitida a la consulta de pediatría por que encontraron un soplo cardíaco. Al reinterrogatorio y en la revisión por sistemas, la madre nos refiere que la paciente presentó diaforesis durante la lactancia materna, que tuvo una succión débil que fue estudiada por neurología sin llegar a ningún diagnóstico, que su peso y talla siempre fueron bajos asociados a una baja ingesta, tuvo manejos de síndrome broncoobstructivo recurrente y actualmente tiene poca tolerancia al ejercicio. Como antecedentes tenemos que es un producto de un primer embarazo con ecografías normales, un Storch negativo, un parto vaginal a las 41 semanas, con peso y talla de nacimiento adecuados y una adaptación neonatal normal. En patológicos tenemos que es una paciente que tuvo estudio de una alteración de la succión, bronquiolitis a los 4 meses, síndrome broncoobstructivos recurrentes y 3 episodios de neumonía en el primer año de vida, una desnutrición en seguimiento y actualmente un diagnóstico de asma sin tratamiento. Sus hospitalizaciones todas fueron secundarias a los cuadros respiratorios, niega alergias, niega antecedentes quirúrgicos, vacunación hasta los 18 meses, su madre tiene diagnóstico de rinitis alérgica y su abuela de hipertensión. Estas fueron las medidas antropométricas que logramos reconstruir con 4 datos que nos entregó la madre después de los 2 años. Vemos un peso para la edad adecuada, una talla para la edad con riesgo de talla baja y un peso para la talla adecuada. Actualmente la paciente pesa 14.5 kilogramos, mide 95 centímetros, tiene un peso para la talla entre el percentil 0 y +1. La consulta tiene una presión arterial de 93/60, una frecuencia cardíaca de 120, una frecuencia respiratoria de 24 y satura 90% al aire ambiente. Al examen físico encontramos una paciente con un fenotipo normal, normocéfala, cuello sin adenopatía, sin ingurgitación yugular, tórax simétrico con un precordio hiperdinámico con un punto de máximo impulso entre el quinto y sexto espacio intercostal con línea media clavicular izquierda. Los ruidos cardíacos son rítmicos, taquicárdicos, tiene un soplo holosistólico regurgitante de grado 2/6 en foco tricúspide que se irradia en banda con un S2 reforzado. Ventilación pulmonar simétrica sin agregados, abdomen blando, depresible, sin dolor a la palpación, con ruidos intestinales positivos y sin megalias. Los pulsos son simétricos de buena amplitud y no hay hipocratismo digital. Esta es la radiografía de tórax que nos trae la paciente a la consulta de cardiología. Si alguien quiere darnos una interpretación de la radiografía, ¿qué les parece? Pero por lo menos
analicen la silueta cardíaca. ¿Tiene configuración normal? ¿Tiene tamaño aumentado para el índice cardiotorácico que tiene? ¿Qué les llama la atención del margen izquierdo de la silueta? ¿El cono de la pulmonar está normal o está aumentado? Exacto. ¿Y el flujo sanguíneo pulmonar en la del parénquima no es normal o aumentado? Exacto, es una radiografía que claramente tiene signos de alteración, ¿cierto? Tenemos signos de hiperflujo pulmonar, cardiomegalia y tronco pulmonar aumentado. Y esta radiografía fue reportada como normal. Es el primer aprendizaje que les quiere dar Joana, es que de todas maneras interpreten por sí mismos las radiografías, porque lógicamente si ustedes han visto en el día a día del radiólogo, les ponen 20.000 radiografías para interpretar, lo ven así sin contexto, entonces a veces trasnochado, posturno, entonces los pueden interpretar erróneamente. Entonces siempre miren las imágenes, bueno, sobre todo la radiografía tienen que ser bastante conocedores porque es una herramienta fácil y en cardiopatías congénitas, inclusive complejas, es muy útil. Bueno, chicos. Así es. El reporte que nos da el radiólogo es una silueta cardíaca de tamaño normal y morfología usual, con aumento en el patrón de vascularización pulmonar, una prominencia del tronco de la arteria pulmonar como signo de hipertensión pulmonar precapilar, opacidades parenquimatosas pulmonares de ocupación intersticial, ángulos cardiofrénicos y costofrénicos libres y estructuras óseas sin alteración. El electrocardiograma de la paciente nos muestra una sobrecarga biauricular y biventricular, y el ecocardiograma transtorácico nos muestra una comunicación interventricular grande del tracto de entrada con un cortocircuito bidireccional y leve predominio de izquierda a derecha, buena función sistólica y diastólica ventricular y unas presiones pulmonares elevadas a nivel sistémico. Se indica manejo con furosemida 10 miligramos cada 12 horas para una dosis de 0.7 miligramos por kilodosis, espironolactona 7 miligramos cada 12 horas, valoración por odontopediatría y se solicita un cateterismo más 3 de hiperóxido. Entonces vamos a hablar sobre la comunicación interventricular. Su definición es un defecto en el tabique interventricular que puede estar aislado o asociado a otras malformaciones como la tetralogía de Fallot, la transposición de grandes vasos o la coartación de aorta. Y se puede encontrar en varios síndromes como la de lesión 4Q2132 que tiene un 60%, el 60% de los pacientes van a tener malformaciones cardíacas, una de lesión 5P que van a presentarse entre el 30 y el 50, el 60% de los pacientes van a tener malformaciones, en la trisomía 13 el 80%, en la trisomía 18 el 100%, en la trisomía 21 del 40 al 50% y en la lesión 22Q11 o síndrome de George el 50% de los pacientes van a tener malformaciones cardíacas. Es el defecto congénito más común y se presenta en 4 de cada 1000 nacidos vivos y representa el 25 al 30% de todas las cardiopatías congénitas dependiendo de dónde nos estén reportando esos porcentajes. En Colombia se utiliza el registro ECLAM, que es el Estudio Colaborativo Latinoamericano para las Malformaciones Cardíacas Congénitas, y nos muestra que el 16.4% de los pacientes tienen comunicación interventricular, siendo esta la cardiopatía congénita más frecuente. El porcentaje va a variar con la edad al momento del examen y va en los pacientes prematuros y de bajo peso nacer, pues va a aumentar la prevalencia. Del 25 al 40% de la CIB van a tener cierre espontáneo en los primeros 2 años de vida, pero esto va a depender de la localización de la CIB en el septo. Y la etiología es multifactorial. A nivel genético, si uno de los gemelos tiene CIB, el otro va a tener 3 veces más riesgo de tenerla, y si la madre tiene CIB, del 6 al 10% se aumenta el riesgo en sus hijos. A nivel ambiental, si la madre tiene fenilcetonuria o diabetes mellitus, sus hijos van a aumentar el riesgo de 8 a 9 veces. Estar expuesto a enfermedad febril durante la gestación como rubéola o influenza, o la exposición a teratógenos como alcohol, cocaína, marihuana, ibuprofeno o anticonvulsivantes o solventes. En 1879, el doctor Henry Roger, pediatra francés, describió la clínica y auscultación de 6 pacientes no cianóticos, quienes en la autopsia se les encontró una CIB. En 1898
se encontró la relación entre CIB, cianosis e hipertensión pulmonar y se llamó síndrome de Eisenmenger. En 1955 se utilizó por primera vez el oxigenador de bomba para hacer un cierre quirúrgico en pediatría que fue exitoso de una CIB. En 1979 se empezó a utilizar la ecografía 2D para el diagnóstico de la CIB y en 1987 fue el primer cierre percutáneo. La CIB tiene clasificación anatómica dependiendo de la localización en el septo interventricular. El septo se forma por 4 septos y estos son el septo de entrada que queda por debajo de la válvula tricúspide y mitral, el septo de salida que queda debajo de la válvula pulmonar, el septo muscular que se forma del balonamiento del ventrículo y el septo membranoso que se forma de la unión de estos otros 3 septos. Donde más frecuentemente encontramos CIB es en el septo membranoso y este puede tener extensión a cualquiera de los otros 3 septos, siendo más frecuente el septo de entrada. Aquí vemos la localización de la CIB. La muscular puede localizarse central, apical o marginal. Acá tenemos el perimembranoso o membranoso, tracto de entrada y tracto de salida. Y los cierres van a ser de mayor a menor frecuencia muscular, perimembranoso y entrada-salida, siendo casi cero la frecuencia de cierre espontáneo de la CIB en el tracto de entrada y de salida. En este esquema lo que mostramos es por qué el cortocircuito de la CIB inicialmente es de izquierda a derecha. Y es porque en el ventrículo izquierdo vamos a manejar presiones mucho más altas que en el ventrículo derecho, dadas por las presiones en la aorta y en la arteria pulmonar. Ahora, acá vemos cómo funciona una CIB. Durante la sístole, en la comunicación interventricular, esta es una comunicación perimembranosa, vemos cómo la sangre pasa del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, pero como el ventrículo derecho también está en sístole, esta sangre no se va a quedar en el ventrículo derecho, sino que va a pasar directamente a la arteria pulmonar. Esto hace que el paciente presente hiperflujo pulmonar, que se va a ver en la radiografía de tórax, y a nivel clínico va a presentar cuadros respiratorios a repetición, diaforesis y fatiga por activación adrenérgica y un soplo sistólico. Posteriormente, por el hiperflujo pulmonar, van a empezar a dilatarse las cavidades derechas, la aurícula y el ventrículo, y vamos a encontrar una cardiomegalia a expensas del corazón izquierdo con el hiperflujo que pues, ya habíamos encontrado en la radiografía anterior. El paciente va a aurícula y ventrículo izquierdo. El precordio va a estar hiperdinámico con un punto de máximo impulso desplazado y una cardiomegalia izquierda. Con el tiempo, este hiperflujo pulmonar va a hacer que las presiones a nivel pulmonar se aumenten y el cortocircuito va a empezar a compensarse. Aquí el paciente puede presentar disminución de los síntomas y va a tener una disminución del soplo que estábamos escuchando inicialmente. Luego van a empezar a presentarse cambios histológicos a nivel del lecho vascular pulmonar, haciendo que el cortocircuito sea de derecha a izquierda. Van a empezar a dilatarse las cavidades derechas y en la radiografía de tórax vamos a notar una cardiomegalia a expensas de cavidades derechas con una disminución del tamaño de las cavidades izquierdas y un hipoflujo periférico. Entonces el paciente va a tener el hipoflujo periférico que vamos a encontrar en la radiografía de tórax y un EC2 palpable. Finalmente vamos a llegar al síndrome de Eisenmenger, que lo que hace es que el paciente tenga CIB, cianosis y un cortocircuito de derecha e izquierda permanente, cambiando así la diferencia de presiones entre la aorta y la arteria pulmonar. El paciente va a presentar tronco de arteria pulmonar y ramas dilatadas con hilios pequeños y una dilatación hipertrofia del ventrículo derecho. La clínica va a ser cianosis, intolerancia al ejercicio y síncopas. Las manifestaciones clínicas de los pacientes con CIB van a depender de la edad del paciente, el tamaño del defecto y las resistencias pulmonares. La clasificación del tamaño del defecto va a ser grande, moderado o pequeño, dependiendo de las medidas de la CIB comparadas con el anillo aórtico. Grande cuando la medida de la CIB es mayor al 75% de la medida de este anillo, moderado cuando está entre el 50 y el 75% y pequeño cuando es menor al 50%.
Entonces tenemos que las manifestaciones clínicas de la CIB tienen un gran espectro y podemos encontrar pacientes con cierre espontáneo o asintomáticos hasta pacientes con síntomas respiratorios recurrentes, hipertensión pulmonar o síndrome de Eisenmenger. Las manifestaciones clínicas van a depender de lo que hablamos anteriormente y del tamaño del defecto con la resistencia pulmonar la que tenga el paciente en ese momento. Entonces un paciente con una CIB pequeña puede estar asintomático, con un pulso normal. El soplo que vamos a encontrar va a ser lo sistólico regurgitante de una intensidad de 4/6 que se irradia en banda, y lo vamos a encontrar en todas las sístoles si esta CIB es membranosa o en parte de las sístoles si esta CIB es muscular con un mecanismo de cierre. El S2 va a ser normal y el paciente va a tener riesgo de endocarditis bacteriana. En la CIB grande, con una resistencia vascular pulmonar baja, va a depender del momento en que se empiezan a disminuir las resistencias pulmonares fetales y neonatales, donde el cortocircuito va a empezar a ser de izquierda a derecha. Entonces, a nivel del mar versus mayores alturas, tenemos que a nivel del mar, al bajarse mucho más rápido las resistencias pulmonares, los síntomas van a presentarse más temprano que lo que se presentaría en mayores alturas, donde el paciente puede estar asintomático los primeros 2 meses de vida. Los signos que se van a presentar son signos de dificultad respiratoria que tuvo nuestra paciente, dificultades en la alimentación con una succión que es intermitente con episodios de descanso, diaforesis, que va a ser característica por actividad adrenérgica en región frontal, en dorso nasal y en labio superior, infecciones respiratorias a repetición y falla de medio. Después de un año de evolución, el cortocircuito empieza a compensarse y se disminuyen los síntomas. Luego, cuando la CIB es grande y la resistencia vascular pulmonar ya está empezando a aumentarse, vamos a encontrar un paciente, si este es el momento de la evaluación, que tiene historia de retraso en el crecimiento por la falla de medio que tuvo en sus primeros años de vida. Puede estar asintomático con un precordio hiperdinámico visible que va a empezar a normalizarse a medida que se presenta la dilatación del ventrículo derecho y se desplaza a línea medio clavicular. El soplo va a ser poco audible y sus características van a ser protomesosistólico regurgitante de grado 2/6, y vamos a encontrar soplo diastólico en algunos casos secundarios a una estenosis mitral relativa por un aumento de la precarga en la aurícula izquierda o una insuficiencia aórtica secundaria a un prolapso de una de las valvas de la aorta, que vamos a ver más adelante el mecanismo. El S2 va a ser intenso por una sobrecarga del ventrículo derecho y el paciente ya va a ir vía hacia la hipertensión pulmonar, donde va a presentar intolerancia al ejercicio, síncope, cianosis o se va a establecer el síndrome de Eisenmenger. A la auscultación vamos a encontrar el soplo dependiendo del tamaño de la CIB y de la diferencia de presión interventricular. Entonces, en una CIB pequeña vamos a encontrar un soplo sistólico intenso en borde external izquierdo con frémito y va a aumentarse a medida que se aumenta esta presión. Así es como escucharíamos el soplo de la CIB pequeña. Y en la CIB mediana o grande, como el tamaño de la lesión es mucho más grande, el soplo sistólico puede ser suave y podemos encontrar un soplo diastólico secundario a la estenosis mitral relativa y a la insuficiencia aórtica de la que hablábamos anteriormente. Vamos a tener un desdoblamiento del S2 a la auscultación. En el electrocardiograma inicialmente vamos a ver signos de sobrecarga de los ventrículos izquierdos y con la evolución vamos a tener un aumento de los voltajes por sobrecarga volumétrica en ambos ventrículos. En las CIBs membranosas con aneurisma fetal podemos encontrar fibrilación auricular, flote, taquicardia paroxística, ritmos de unión o incluso bloqueo auricular ventricular completo. En la evolución de la radiografía de tórax, como ya lo veníamos diciendo, inicialmente una cardiomegalia a expensas de las cavidades izquierdas con hiperflujo pulmonar. Luego vamos a tener, a medida que empieza a presentarse la hipertensión pulmonar, un botón de la arteria pulmonar prominente y cuando tenemos una hipertensión pulmonar severa, una cardiomegalia a expensas del corazón derecho con un hipoflujo periférico, un hilo congestionado y un trombo pulmonar prominente.
El ecocardiograma es el examen para realizar el diagnóstico de la CIB, y en esta imagen vemos una CIB perimembranosa que se observa acá con el cortocircuito. La cardioresonancia es de uso infrecuente en la CIB y sus indicaciones es cuando tenemos una CIB múltiple o una CIB asociada a una doble salida del ventrículo derecho. El cateterismo tiene indicaciones muy específicas y es en un paciente con signos de hipertensión pulmonar importante para evaluar la reactividad del lecho pulmonar, donde se va a hacer un test de hiperoxia y se va a evaluar el grado de lesión vascular arteriolar pulmonar, o cuando el paciente tiene indicación de cierre con dispositivo del defecto. ¿Qué defectos podemos encontrar asociados a esta CIB? Una CIA tipo ostium secundum, un ductus arterioso persistente, una estenosis valvular o mesoventricular pulmonar o una coartación de aorta. Con la CIB podemos presentar una obstrucción en la salida del ventrículo derecho en un 3 a 7% de los pacientes, secundario en hipertrofia infundibular, una insuficiencia aórtica que la vamos a encontrar en el 73% de los pacientes que tienen una CIB subarterial, o el 6% en la perimembranosa, estenosis subaórtica en las CIB perimembranosas que van a llevar una insuficiencia valvular, una enfermedad obstructiva vascular pulmonar o síndrome de Eisenmenger si la resistencia vascular pulmonar es mayor al 50% de la presión arterial sistémica, y una endocarditis infecciosa en el 1 al 3% de los pacientes que tienen CIB perimembranosa. Ese es el mecanismo por el cual una CIB puede producir una insuficiencia aórtica. Entonces lo que vemos es que durante la sístole la valva se protruye sobre el defecto y aumenta como la carga de esa válvula, lo que hace que en la diástole la valva no pueda volver y haya un cierre incompleto de la válvula, produciendo así una insuficiencia aórtica. ¿Qué tratamiento vamos a hacer en los pacientes con CIB? Si tienen una CIB pequeña, vamos a hacer profilaxis para endocarditis, una evaluación periódica, y si llegamos a encontrar que el paciente tiene compromiso valvular, se va a hacer una corrección. Si la CIB es mediana o grande, vamos a iniciar manejo diurético con furosemida, y si tenemos crecimientos ventriculares, vamos a hacer tratamiento con IECA. Si la CIB tiene repercusión hemodinámica, hacemos manejo farmacológico y antes del año llevamos a corrección de esa CIB. Si no tiene repercusión hemodinámica, pero el paciente tiene una presión pulmonar aumentada, debemos llevar a cierre antes del año. Pero si el paciente tiene más de 1 año de edad, vamos a buscar un SO2 reforzado, una saturación menor de 85 o historia de cianosis. En caso tal de que esto sea positivo, el paciente debe ser llevado a un test de hiperoxia para definir si el lecho vascular pulmonar es reactivo o no al oxígeno y disminuye sus resistencias con este. El síndrome de Down, el cateterismo se debe indicar cuando el paciente es mayor a 1 año o presenta hipertensión pulmonar. El tratamiento correctivo en la mayoría de las lesiones va a ser de tipo quirúrgico. La única indicación de un cierre endovascular de las CIBs va a ser cuando la CIB es extravehicular o ubicada en el septo muscular. Cuando se cierran las CIBs perimembranosas con medidas endovasculares, hay un alto riesgo de un bloqueo auriculoventricular, incluso tardío. Hay pacientes que tienen CIB múltiple o en queso suizo que debutan con una neumonía de difícil manejo, y estos hay que llevarlos a hacer clave pulmonar para poder manejar ese hiperflujo que tiene el paciente secundario a su CIB y así lograr controlar los síntomas respiratorios. ¿Qué complicaciones se pueden presentar? Los pacientes con una CIB tipo canal o de tracto de entrada pueden presentar síncope con el ejercicio, momento en el cual debemos estudiar un bloqueo, porque el 0.2 al 6% pueden presentar un bloqueo auriculoventricular completo. En la CIB subaórtica, los pacientes pueden presentar una insuficiencia aórtica residual, entonces hay que hacer profilaxis antiendocarditis y hay que hacer un seguimiento ecográfico anual para evaluar la necesidad de un recambio valvular en caso tal de que lleguen a una insuficiencia grado 4, igual que la insuficiencia tricúspide. Cuando tenemos ya una corrección de la CIB, los pacientes deben continuar en controlar el resto de su vida, inicialmente en el primer mes, luego a los 3 meses, a los 6 meses y anual hasta los 18 años del postoperatorio.
Allí van a pasar a cardiología de adultos, quien va a evaluar al paciente cada 3 años con Holter en búsqueda de las arritmias pues, de las que ya hablamos. Y en la CIB corregida, donde quedó un defecto residual, vamos a evaluar la presión pulmonar si está mayor de 35 milímetros de mercurio o el flujo pulmonar sobre el flujo sistémico es mayor a 1.8 sobre 1, ese paciente va a requerir una reintervención inmediata. Recordar en el control ambulatorio las recomendaciones de alimentación, actividad física y estilos de vida saludables para un paciente con cardiopatía. Ahora un resumen del caso. Recordemos que nuestra paciente tenía succión irregular, historia de succión irregular, diaporesis durante la lactancia, una falla de medro, síntomas respiratorios a repetición. A los 4 años le encontraron el soplo cardíaco, un S2 reforzado, intolerancia al ejercicio, radiografía de tórax con signos de hipertensión pulmonar y cambios en el electrocardiograma. El electrocardiograma nos mostraba un cortocircuito bidireccional, un leve predominio de izquierda a derecha de este cortocircuito y unas presiones pulmonares elevadas a nivel sistémico. El cateterismo con test de hiperoxia que se le indicó a la paciente confirma una CIB muy amplia sin mecanismo de cierre, una hipertensión pulmonar severa basal que responde de buena forma al oxígeno con parámetros de tolerabilidad, un nefrograma normal y no presentó complicaciones durante el procedimiento. Es llevada a junta médico-quirúrgica donde se decide programar para un cierre quirúrgico de la comunicación interventricular con parche. Se deja un foramen oval con una atrioseptostomía para evitar una falla del ventrículo derecho secundaria a la sobrecarga que va a tener este ventrículo cuando cerremos la CIB. Y previo a la cirugía, iniciar manejo vasodilatador pulmonar con sildenafil y bosentan. Entonces, lo que queremos todos llevarnos para la casa y recordar es que la CIB es la cardiopatía congénita más frecuente en nuestro medio y debe estar en nuestros diagnósticos diferenciales. El hiperflujo pulmonar es una causa frecuente de síntomas respiratorios bajos. Los pacientes pueden estar etiquetados en otro tipo de diagnósticos. El S2 es de gran ayuda para sospechar la hipertensión pulmonar. El soplo cardíaco no es el único signo clínico que debemos buscar en las cardiopatías congénitas. La intensidad del soplo no es proporcional a la gravedad de la enfermedad. Una vez más, la anamnesis demuestra su importancia en el diagnóstico. Un diagnóstico oportuno marca la diferencia, como en muchas otras patologías, en las posibilidades de tratamiento y pronóstico, y definitivamente es muy fácil hacer que un caso clínico sea difícil. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda sobre alguno de los tópicos que se trataron? O sea, que si recuerden que de todas maneras, aquí en la institución, la CIB, en el total de cirugías, es más o menos el 20% de las cirugías que se hacen anualmente. El año pasado fueron alrededor de 60 pacientes. El promedio oscila entre 60 y 70 CIB cerradas anualmente por vía quirúrgica. En la institución generalmente CIB de cierre percutáneo son muy pocas porque algo que deben tener en cuenta es que las perimembranosas son casi el 70% de las CIBs. Las traveculares son el 20% y el 5% son subarteriales, o sea, subaórticas o subpulmonares. Entonces, como la mayoría son perimembranosas, como les decía Joana, tienen extensiones a diferentes sitios del cerebro.